Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Bien, el aprender la Biblia no solo es para que la sepamos de memoria, sino es para que nos sirva en nuestra vida diaria. Previo a entrar al tema de hoy, este miércoles pasado me sirvió el versículo del mes pasado. Bueno, vimos dos, ¿verdad? Que fue Filipenses 4, vimos Filipenses 4:6 y Filipenses 4:7. Como ya pasó el mes, ya se olvidó, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El miércoles, como me toca dar clases, me levanto a las 4:30 de la mañana, me acicalo, exalto mi belleza y luego a las 5:15 salgo para la mitad. Vivo en la zona 3 al norte de la ciudad, así que me atravieso el periférico hasta la Universidad de San Carlos y hago escala en San Martín de Majadas. Allí desayuno y luego hago el siguiente viaje a la universidad para estar antes de las 7 de la mañana. Pero ese día, cuando me desperté, me recordé de una comunicación que recibí de un banco respecto a una decisión que tiene que ver con algo de aquí de la iglesia, y me dijeron que sí se podía lo que habíamos pedido. Y entonces me afané, porque no sabía si íbamos a lograr llenar el requisito que ellos nos pedían. Así que me fui, desayuné afanado. Salí de nuevo al viaje a la universidad, mi primera clase a las 7, vi lo que me presentaron mis alumnos, afanado. Tengo un periodo entre la clase y la actividad clínica y me voy a una oficina y me senté afanado. Y entonces vino el pasaje a mi mente. Y entonces le dije, Señor, estoy afanado porque hay que tomar una decisión y a mí me toca recomendar el que se haga o no se haga. Y eso es mucha responsabilidad. Entonces le dije, bueno, lo pongo en tus manos. Abrí la compu, empecé a hacer números y todo, y en el proceso la paz de Dios invadió mi corazón y mi mente y me permitió escribirle al resto de ancianos haciéndoles la recomendación. Y lo que quiero decirles es que la palabra de Dios causa efecto. Cuando le expresé mi afán, el Señor bondadoso, con la palabra que repetimos hoy un montón en el Salmo 136, ¿verdad? ¿Por qué qué? Porque grande es su misericordia. Entonces ya pudimos proceder. Así que por eso aprendemos la palabra, porque tiene efecto en nuestra vida. Hoy continuamos con Nehemías, capítulo 9. Empezamos la semana pasada a ver el capítulo 9. Estudiamos los versículos del 1 al 23. Hoy vamos a ver del 24 en adelante. La serie se llama Sirviendo a Dios con dedicación. Y el tema de hoy nos dice que la misericordia, o vamos a estudiar de la misericordia de Dios a pesar de la rebeldía del pueblo. Cuando empezamos yo les dije, ¿cómo están? Y esa es la pregunta que nos hacemos cuando nos saludamos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la respuesta usual? Bien, ¿verdad? Y hay otra manera que se acostumbra a, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, ¿verdad? Pues yo respondo a veces con esta pregunta. Me dijo una vez Aldana Mauricio, ¿cómo estás? No te puedo contestar porque tendría que haber ido al médico y fruto de lo que él me hubiera dicho, te podría decir cómo estoy. Pero te podría decir cómo me siento. Bueno, entonces, ¿cómo te sentís? Bien, le dije, ¿verdad? Porque me sentía bien, ¿verdad? Cuando me dicen, todo bien,
Respondo, todo bien hasta que esté en la presencia del Señor. Aquí no todo siempre está bien, ¿verdad? Bueno, le voy a hablar un poco de términos médicos. Usted sabe lo que es un signo y un síntoma. Y si no, hoy le voy a dar una explicación. Dice que los signos y síntomas son señales que se dan básicamente en una persona que nos puede decir que si hay alguna enfermedad o dolencia o que algo no está bien. Un signo o un síntoma, pero no son lo mismo. Un signo es algo que se evalúa objetivamente. Por ejemplo, yo puedo agarrar a Mateo, le coloco un termómetro en su boca y entonces digo, tiene 39 grados. Ese es un signo. Y me dice que hay fiebre. Hace años, en un examen de rutina, de sangre, me evaluaron la T4, la T5 y la no sé qué, que son las hormonas tiroideas, y me dijo el médico, están bajas. Ese es un signo. Tenés hipotiroidismo, ¿verdad? Así que ahora tomo una medicina todos los días, ¿verdad? Pero un signo. Ahora, un síntoma es subjetivo. Entonces, por ejemplo, el día miércoles estaba ansioso y estresado. ¿Cómo lo miden? Pues no sé si mi alumna me vio en la clase ansioso o estresado, pero porque eso no se puede medir, ¿verdad? Es algo subjetivo. Me siento deprimido o angustiado. Eso es un síntoma, es subjetivo. Bueno, ¿y no vamos a estudiar la Biblia hoy? Sí, solo le estoy explicando para que conforme veamos el texto, vamos a ver si podemos aplicarlo esto a lo que vamos a ver. Yo le puedo preguntar a usted también otra interrogante. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás moralmente? No hay medidas que podamos usar para darle el diagnóstico de cómo usted está espiritualmente o moralmente. Así que veamos qué vemos aquí en la Escritura. La semana pasada empezamos viendo el capítulo 9. Se recordarán en el 8, y tal vez no se recuerdan porque dicen los especialistas que cuando uno oye una exposición oral, casi que a los 5 días ya se le olvidó el 80% de lo que escuchó. Y cuando pasa un poco más de tiempo ya ni recuerda nada. Entonces hacemos recordatorios. En el capítulo 8 se nos cuenta que le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley. Dijimos que era el Pentateuco, la Torá. Y la empezaron a leer. Y el pueblo se conmocionó. Le afectó. Empezaron a llorar. Y los líderes dijeron, no, en este momento no es tiempo de llorar. Ahorita es tiempo de gozo porque hemos accedido a la palabra de Dios. Y después celebraron una fiesta que Dios había ordenado, que era la fiesta de los tabernáculos, que es donde vivían como 8 días o 10 días en tiendas de campaña, ya sea en el patio, en la terraza o en la calle, una celebración para recordar el cuidado de Dios cuando anduvieron nómadas en el desierto por 40 años. Capítulo 8. Capítulo 9 dice que a los 20 y pico días del mismo mes que había pasado todo esto, se vuelven a reunir, solo que vienen con cilicio, que es una especie como de vestimenta de luto muy incómoda, con tierra en la cabeza, y eso para esa cultura quería decir, no estamos bien, algo está pasando, venimos aquí compungidos. Y luego vuelven a abrir la palabra de Dios. Dice que la leen, eso es la semana pasada, la leen por 3 horas. Y las siguientes 3 dice que se la pasan confesando sus pecados. La palabra de Dios había tocado el corazón de la gente. Y nos describe el capítulo 9, la historia del pueblo de Israel. Bueno, desde que Dios escoge a Abraham y le promete la gran bendición para las naciones, hasta cuando llegan a estar esclavos en Egipto por Moisés, Dios los libera y pasan 40 años vagando en el desierto por incrédulos. Solo les recuerdo, los llevó frente a la tierra prometida y les dijo, tómenla. Y se asustaron, ¿verdad? Mandaron unos espías y vinieron a decir, una tierra excelente, buenísima, pero los que viven ahí
son gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes. Y se asustaron y empezaron a llorar y a alegar. Y Dios les dijo, bueno, entonces no van a entrar. Se los llevó por 40 años por el desierto. Pero les dio de comer, les dio de beber, su ropa no se envejeció, no se les hincharon. En medio de la rebeldía, Dios fue misericordioso. ¿Hasta cuándo? Dios les dijo, bueno, todos estos que no creyeron de 20 años para arriba, hasta que mueran, los que entran a la tierra prometida es la nueva generación, todos los que eran ishtíos, niños, ¿verdad? Que llegaron a ese momento. Y entonces, en el versículo 24, capítulo 9 de Nehemías, ubíquelo ahí en su Biblia, capítulo 9 de Nehemías, versículo 24. Y aquí es el relato de la nueva generación. Dice, sus hijos entraron y tomaron posesión de la tierra. Delante de ellos sometiste a los cananeos, los habitantes de dicha tierra, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra para que hicieran con ellos según su voluntad. Y si yo pregunto, ¿quién le dio la tierra al pueblo judío que llegó en ese momento? Fue Dios. Dice que Dios sometió a los que habitaban ahí y les entregó la tierra con todo lo que tenían. Versículo 25. Así entonces, el pueblo de Israel dice que tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Vieron, si era cierto que la tierra era buenísima. Agrega más, heredaron casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas, olivares y muchísimos árboles de fruto comestible. Comieron y se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dios les entrega la tierra prometida en bandeja de plata. Las nuevas generaciones ya no muy atinan lo que es bandeja de plata. Pero entregar en bandeja de plata es facilitar algo a alguien de manera muy sencilla sin que la persona tenga que esforzarse por conseguirlo. Así que el pueblo recibió la tierra prometida en bandeja de plata. Sin embargo, fíjense bien, les entrega todo un territorio que les había prometido, ya con cultivos, con árboles, con ganado, excelente, buenísimo, pero pese a esa gran bendición de Dios, versículo 26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti y cometieron grandes abominaciones, grandes maldades. Eso de que echaron tu ley a sus espaldas quiere decir que ignoraron o rechazaron la ley o la voluntad de Dios, tratándola como algo sin importancia y sin valor. Así que por un lado rechazaron la palabra escrita, pero también rechazaron la palabra hablada, que era la que le llevaban los profetas, invitándolos a cambiar su conducta, su actitud, que obedecieran y exaltaran a Dios para que les fuera bien. Pero dice el pasaje, no, se rebelaron. ¿Y entonces qué pasó? Versículo 27. Toda esta gente que entró a conquistar la tierra prometida, ya se la habían distribuido por todas las 12 tribus, pero se rebelaron. Y dice el versículo 27, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación o en el tiempo de sus problemas, y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu, note, gran misericordia, les diste libertadores que los libraron de mano de sus enemigos. Me hice la pregunta, ¿será que cuando estemos navegando por este pasaje, todos los que estén mentalmente están viajando por la historia y diciendo, sí, eso pasó, se está refiriendo a tal cosa? Bueno, eso solo es cierto si usted ha leído la Biblia entera y más de una vez. Porque si usted la leyó una vez en su vida, que se va a andar acordando, ¿verdad?
Pero lo que estamos viendo aquí corresponde al tiempo de los jueces. El pueblo fallaba, clamaban, Dios en su gran misericordia les nombraba libertadores y los volvía a rescatar. ¿Lo merecían? No. ¿Y entonces por qué Dios hacía lo bueno con ellos? Por su gran misericordia. Versículo 28. Pero apenas tenían comodidad, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonabas en manos de sus enemigos que se enseñoreaban de ellos. Pero volvieron a clamar a ti y tú los escuchaste desde los cielos. Y miren lo que dice el final del versículo. Y los libraste. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y por qué? Por tu misericordia. Bueno, hasta aquí. Hace algunas semanas les decía, cuando estudiamos la Biblia, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, la primera es ver qué dice la Biblia, cuál es el mensaje para la gente que lo recibió en su momento, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de ir viendo, qué dice la Biblia. Y el segundo aspecto que buscamos es, muy bien, ya vi qué les dijo a ellos en su contexto, en su tiempo, ¿y qué de eso para mí? Ese es el segundo aspecto para estudiar la Biblia. Hasta aquí, quizás no estamos conscientes de que lo que estamos leyendo, desde que empecé en el versículo 24 hasta acá, y los anteriores, es una oración que empezó en el versículo 5. No dice exactamente quién es el que está orando, algunos creen que es Esdras, pero desde ahí empieza una oración. Todo lo que vimos de Abraham, la liberación de Egipto, todo que los alimentó, les dio pan, les dio... Todo eso es una oración que continúa. Y aquí están, esta es una oración la que estamos leyendo. Una oración que va dirigida a Dios. Y está haciendo un recuento de todas las veces que el pueblo fracasó y falló. Y de todas las veces que Dios, en su misericordia, los cuidó y los rescató. Ahí hay dos ideas. El pueblo pecando y Dios obrando en misericordia. Ahora sí, un paroncito para llevar a casa. ¿Qué nos dice a nosotros? Cuando leímos que se portaban mal, que no obedecían a Dios y les empezaba a ir mal, clamaban y Dios en su misericordia los ayudaba. ¿Y qué podemos aprender nosotros? Mire, ¿arregla usted cuentas con Dios diariamente? Nos levantamos y empezamos la vida, trabajo, estudio, familia, hogar, etc. ¿Y pecamos? ¿Qué dicen? Primero Juan dice, si decimos que no pecamos, mentimos. Así que sí pecamos. Y cuando yo digo, arregla cuentas con Dios diariamente, y no necesariamente tiene que ser hasta la noche, ¿verdad? Sino durante el día. Y debemos de buscar desarrollar ese hábito. A veces veo, ay Señor, perdón, de una vez, ahí hay algo, una mirada no santa, perdón. Un pensamiento no constructivo, no santo, de juicio. Veo a una persona, sacan su teléfono, esto lo voy a inventar, ¿verdad? Sé que está bien endeudado y le mero el iPhone 16, ¿verdad? Está endeudado y, Señor, no, yo no tengo que juzgar, perdón, ahí arreglé cuentas. Y si no, como mínimo, antes de acostarse, a un análisis y vea que tanto ofendió a Dios y confiésele a corto plazo. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Es que usted se aleje del Señor por periodos más largos de tiempo. Por ejemplo, deja de confesar sus pecados. No lee la Biblia, que hay que leerla todos los días. ¿Cada cuánto come? Y 3 veces al día. Ok. Dejo de leer mi Biblia todos los días, porque es el pan de Dios.
¿verdad? Yo soy, ¿qué? El pan de vida, ¿verdad? Ok, dejo de orar. Ya no me junto con otros que creen en Cristo como yo creo. ¿Y qué pasa después de algún tiempo? Todo me empieza a ir mal. Y a veces me espero hasta que estoy todo enlodado, ¿verdad? Para ver si levanto los ojitos y como el pueblo de Israel, clamo a Dios. El hijo pródigo, ¿en dónde se acordó? Alimentando a unos cerdos y los cerdos comiendo y aquel con hambre, ¿va? Y dijo, en la casa de mi padre hay, y yo aquí. Y ahí está la parábola. Bueno, usted decida cómo es que vive su vida. ¿Al día, en comunión con Dios o separado? Si a usted no le está yendo bien, dese su respuesta. Versículo 29. Agrega, y es la oración de Esdras posiblemente, los amonestaste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no escucharon tus mandamientos. Pecaron contra tus decretos, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Dieron las espaldas en rebeldía, endurecieron su cerviz, quiere decir, fueron tercos y obstinados y no escucharon. Se está refiriendo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios les mandaba profetas, los quería hacer regresar y sencillamente tercos. No quisieron hacer caso. La palabra que dice ahí, actuaron con soberbia, quiere decir con orgullo. El orgullo hace que uno defina su propio camino en vez de permitir que Dios lo dirija a uno. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar a la U? ¿Vas a cambiar de trabajo? ¿Con quién te vas a casar? Yo decido. ¿No le vas a preguntar a Dios? Ya tengo la madurez suficiente para tomar mis propias decisiones. Ya se fue feo, ¿verdad? Se va a equivocar, le va a ir mal. El orgullo lo enceguece. El orgullo es un rechazo obstinado hacia todo lo que no sea nuestro propio camino. Y la consecuencia natural de esto es desobediencia a Dios. Dice ahí que pecaron contra tus decretos y agrega que la persona que los cumpla vivirá por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si uno quiere tener una vida bendecida, es necesario mantener una relación con Dios basada en la obediencia a sus instrucciones contenidas en la palabra. ¿Quiere usted que le vaya bien? Lea la Biblia, vea qué es lo que Dios pide, cuáles son sus instrucciones, aplíquelo y le va a ir bien. Yo le digo a Estefan, mira papaito, puro de Shela, ¿va? Ahí dicen papaito, le dicen, mira papaito, fíjate vos que voy a sacar mi tele de 45 pulgadas para mi sala, ¿verdad? Me haces la campaña de ser mi fiador. O sea, yo voy, saco la tele, la pago por abonos, pero Estefan, si yo no puedo, es mi fiador y él se hace cargo. Conocen eso, ¿verdad? Ok. Si Estefan me dice, sí, con mucho gusto, hermano, ¿cómo no va a ser si estamos en la iglesia? ¿Ustedes qué le dirían a Estefan? ¿No has leído Proverbios? Donde dice que no salgas por fiador. Estoy siendo claro. ¿Quiere que le vaya bien? Siga los consejos de la palabra. Pero si usted no los conoce porque no la lee, me va a decir, yo no sabía que decía que no había que ser fiel. Sí, porque no lo habías leído, ¿verdad? Y no de eso es solo un ejemplo. Pero sí lo conocías, ¿no? Bueno, ya me quedaste tranquilo. Muy bien. Así que, si no lees, no puedes seguir sus instrucciones y por lo tanto no experimentarás sus bendiciones. Ahora, cuando hablamos de bendiciones, estamos hablando de bendición económica. ¿Qué dicen? Yo le hago caso a Dios, sigo sus instrucciones, vivo bien para Él. Entonces voy a tener bendición económica. Como diría Cantinflas, puede que sí, puede que no.
Pero le voy a contar algo. Un amigo hace muchos años, teníamos unos desayunos y le pidió a otro y a mí que nos quedáramos después de que fueron los demás. Y nos dicen, muchas les voy a compartir algo. No me siento bien. ¿Ese era un signo o un síntoma? Un síntoma. No me siento bien. ¿Qué te pasa? Bueno, miren, nos dicen. La relación con mi esposa, excelente. Ya tenemos problemas, pero nos llevamos bien. Una buena relación. Qué bueno, ¿verdad? Con mis hijas, bien, las estamos instruyendo en el Señor. Y ahí estamos bien, ¿ok? Y nosotros esperamos, ¿qué es lo que no hace sentirlo bien? Sirvo a Dios en la iglesia y también me ha usado para tener grupos de matrimonios, para enseñarle de la Escritura, y nos ha ido re bien. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir mal? Y entonces ya no dice, es que tengo una fábrica y trabajo, y yo no veo que despegue. Le daba para comer, pero no veo que despegue. Es como quien dice, producí ya así bastante, que hubiera excedentes. Eso es lo que a él no lo tenía bien. Y con el otro amigo y yo, hermano, llegamos, los dos nos dimos la cara y le decimos otra vez, papayito, lo que vos tenés. Hay mucha gente que tiene negocios exitosos, que tienen plata, pero no tienen lo que vos tenés. Un hogar integrado con sus hijos, sirviendo a Dios. Él tenía todo lo que cualquiera otro desearía. Tiene dinero, pero es lo único que no, lo único que tiene. Así que cuando les digo que el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios va a tener una vida bendecida, es de manera integral. ¿Va a tener que comer, que vestir? Sí. Ahora, más que eso, puede ser. Pero el mínimo es que tenga que comer y que vestir, y que con eso, dice Pablo, teniendo abrigo y sustento, suficiente para estar contento. Así que si usted tiene excedentes, dele gracias a Dios, levante sus ojos y mire quién necesita y compártalo con otros. Versículo 30. Por muchos años te mostraste paciente y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y aquí di un giro en el tiempo. Del tiempo de los jueces avanzamos después de los reyes que tuvieron, y avanzamos ya casi a la parte final, Israel al norte, Judá al sur. Y dice, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Eso es a las grandes naciones e imperios de alrededor. Esto sucedió cuando vino Asiria en el año 722. Destruyó a Israel, el reino del norte, y se lo llevaron cautivos. Y unos años después, en el 586, vino Nabucodonosor de Babilonia, conquistó Judá, el reino del sur, y se los llevó cautivos a Babilonia. Pregunto, y esta pregunta me hizo pensar un poco a ver si no iba a dar una respuesta inadecuada, pero ¿es la paciencia de Dios ilimitada? Bueno, aquí yo lo que vi es que no es ilimitada. Hay límite. Misericordia, misericordia, misericordia. Se portaban mal, Él los ayudaba, se portaban mal. Pero hay un límite. Y llegó ese límite a ese tiempo que les dije. Como nación fueron conquistados y desarraigados de la tierra que Él les había dado. ¿Sabe cuánto fue la paciencia más o menos? Alrededor de unos 900 años. Y nosotros a veces nos quejamos, ¿verdad? Que tengo un hijo que no sé qué, ya no soporto. Dios, 900 años de paciencia. Versículo 31. Y aún así, habiendo salido los dos reinos fuera de ahí, dice el 31, pero por tu, ¿qué? Gran misericordia no los consumiste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Pudo haberlos destruido totalmente,
desarraigados de la faz de la tierra, pero no, quedaron los remanentes que luego iban a retornar y Dios los iba a volver a bendecir. Sí, la paciencia tuvo su límite, pero su misericordia continuó permitiendo la supervivencia de la nación. Versículo 32. Es una oración, recuérdese. Ahora pues, después de todo lo que hemos visto de la experiencia de fracaso del pueblo de Israel, ahora pues, oh Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible. Yo he estado tratando de practicar esta oración cada vez que me voy a acercar a Dios, a expresarle alguna necesidad. Estoy buscando reconocer esto primero. Dios nuestro es una relación cercana, pero es un Dios grande, fuerte y temible, todopoderoso, soberano, pero a la vez que cumple sus promesas, que guarda el pacto y que es misericordioso. Y por esa misericordia yo me puedo acercar a Él y abrirle mi corazón. Dice la oración: no sea tenido como poca cosa delante de ti toda la angustia que nos ha alcanzado. Pregunto, ¿angustia es un signo o un síntoma? Un síntoma es: Señor, no veas en poco toda la angustia que nos ha alcanzado. A nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, desde que se llevaron al reino del norte, el del sur, hasta hoy, que es habiendo estado 70 años cautivos y que Ciro les permitió empezar a regresar, y estos que están aquí regresaron a Jerusalén, pero dice que están en angustia. 33 y 35. Sin embargo, tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido. Reconocen que todo lo que les ha pasado en Chapín, que se lo llevó el río, es un acto justo de parte de Dios, porque has actuado con verdad. Pero nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes y nuestros padres, ¿qué pasó? No pusieron por obra tu ley, no atendieron tus mandamientos, ni tus advertencias con que los advertiste. No pusieron por obra tu ley, no atendieron tus mandamientos. ¿Son signos o síntomas? Esos son signos, porque fue visible, ¿verdad? No pusieron por obra tu ley. Si ustedes miraban a un judío sacrificándole a un ídolo debajo de un árbol, eso es un signo. No estás adorando a Jehová tu Dios, estás tras un Dios falso. Entonces esos fueron signos. No hicieron caso a las advertencias. Ellos, dice, en su reino, o sea, el pueblo de Israel, en la abundancia que les diste y en la tierra extensa y fértil que entregaste entre ellos, dice, no te sirvieron ni se volvieron de sus malas obras. Otro par de signos. No te sirvieron ni se volvieron de sus malas obras. 36, 37. Nos describen cómo están. Sí, dice que están en angustia, pero nos va a decir en qué consiste esa angustia. He aquí hoy nosotros somos esclavos. Síntoma o signo. Signo, son esclavos, es visible, ¿verdad? Están sometidos a otro imperio. En cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y de su bien, he aquí que en ella somos esclavos. Habían regresado a la tierra prometida, la tierra que Dios le dio a sus ancestros para que la disfrutaran. Pero aquí están ellos ahora, la generación que está en este momento y que son esclavos. El fruto de ella se multiplica para los reyes que a causa de nuestros pecados nos has impuesto. ¿Quiénes son esos reyes? El imperio persa. Estaban en Jerusalén, en Judea, pero eso era parte del imperio persa. Le tenían que pagar tributos al rey. No eran libres, eran esclavos.
hablando del imperio persa, dice el versículo: ellos se enseñorean de nuestros cuerpos y de nuestros ganados conforme a su voluntad. Y termina con un síntoma otra vez: y estamos en gran angustia. Si yo pregunto, ¿cómo estaban? Estaban mal. Después de ser una nación, un reino destacado, más en el tiempo de Salomón. ¿Y ahora qué son? Esclavos. En la misma tierra que de ellos, pero esclavos de otro imperio. Por eso están acudiendo a Dios. Por eso toda esta oración, donde todo lo que hemos leído es una oración, dice: Señor, mira cómo estamos. Venimos a ti. Y aquí estamos con las últimas anotaciones. 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos un firme compromiso y lo escribimos, y fue firmado por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Quiere usted saber cuál fue ese compromiso? Venga el domingo entrante, porque en el capítulo 10 se describe ese compromiso. Pero para nosotros, vuelvo a preguntar, ¿cómo estaba el pueblo después de 70 años de cautiverio, habiendo retornado a su tierra, pero aún vasallos o súbditos de los persas, y en medio de la situación que hemos visto en todo el libro de Nehemías, ¿verdad? Estaba en una situación bien difícil. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? La respuesta es sencilla: estaban mal. ¿Qué dice el pasaje? ¿Se recuerdan? Hemos dicho qué dice el pasaje. Dice que Dios es misericordioso a pesar de la desobediencia y rebeldía de su pueblo. Eso es lo que hemos estado leyendo. ¿Y qué más dice? Que a pesar de su misericordia hay consecuencias para la desobediencia. Bueno, ahí está, eso es lo que dice. ¿Y yo qué? ¿Yo qué me llevo? Pues haz una autoevaluación para ver cómo estás o cómo te sientes. Pensemos en algunos síntomas. ¿Te sientes angustiado, angustiada, estresado, deprimida? Pues eso no es un estado de salud. Si te estás sintiendo de esa manera, algo está pasando ahí. Te voy a dar unos signos, porque yo no puedo medir tu depresión, tu angustia y tu estrés, pero te voy a dar unos signos. ¿No estás leyendo tu Biblia todos los días? ¡Hala, qué exigencia con eso de todos los días! ¿Comes todos los días? ¿Por qué no vas a leer la Biblia todos los días? Si ese es el alimento de tu espíritu. ¿No lees la Biblia? ¿No oras? ¿Medio te congregas? Todos estos son signos espirituales, signos. Pero te voy a agregar otros. Estás endeudado. Cada vez que te entre el correo del estado de cuenta de la tarjeta, ¿verdad? Porque sabes que viene, no te alcanza lo que ganas, ¿verdad? Ahí en la tienda tenés fiado y no tenés con qué pagar. Puede que estés enfermo en distintos niveles de gravedad. Tu hogar está en disfunción, o sea, las cosas no están yendo bien en tu casa. Uno con su esposa, con su esposo, con los hijos, hay clavos de manera crónica. Esos son signos. ¿No te va bien en el trabajo? El jefe decís que no te quiere, que tus compañeros estén metiendo zancadilla y todo lo demás. No te va bien en los estudios, me tienen envidia, dice la Andreita, no quieren que yo sea de cuadro de honor y me bloquean. Hay una serie de problemas. Problemas en el barrio con la señora de la paro, en el condominio con el de arriba, porque los chuchos ladran y no sé, los chuchos, ¿va? Pero ladran. ¿Por dónde estás en condominio? ¿Va? No, va, qué bueno. Entonces, todo eso, ¿sabe para qué le sirve a usted? Para decir, un momentito, Dios mío, grande y temible,
que guardas tus promesas y eres misericordioso. Ya ves cómo estoy. Vengo delante de ti. Y Jesús, en Mateo 11:28, y con eso lo dejo para que nos lo llevemos a casa. Si usted está en alguna de estas situaciones que describí, no está bien. Jesús le dice: vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados. ¿Y qué ofrece? Y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. Los patojos jóvenes no saben qué es eso. Si alguno fue a la casa de los Villeda, de Yoli, en la entrada de su casa tenían un yugo. El yugo es una pieza de madera, más o menos así, miren, y que tiene dos hondonadas acá, y es la que usan los bueyes para cultivar. Entonces un buey va en uno y el otro en otro. Y usualmente el buey de experiencia le ponían el buey joven todo brincón para que aprendiera cuál era la rutina y para arar el terreno. Entonces ese es el yugo, dos que van unidos al mismo paso. Cuando Jesús dice que nos va a hacer descansar, dice: lleve mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué está diciendo? Lo que el pueblo de Israel no hizo de caminar con el Señor, Jesús dice: vení. Estás mal, ¿verdad? Sí, Señor, estoy mal, ya no aguanto. Vení conmigo. Yo te voy a dar descanso. ¿Y qué tengo que hacer? Ponete a mi par, y estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Aquí está mi yugo. A ver, juntos, ¡tum! Camina conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabe qué hace uno que camina con Jesús? Lee la Biblia, ora, confiesa sus pecados, se congrega con otras personas, le hace caso a Dios en lo que enseña la Biblia, y entonces ya no hay carga y obtenemos descanso. Encomendémosle a Dios esto, y que Dios responda a cada uno de ustedes según su necesidad. Oremos. Padre, a veces la vida se nos torna cuesta arriba, se nos complica todo. Ni siquiera vemos cómo salir de las situaciones en las que nos hemos metido. Y así como el pueblo de Israel, paramos viviendo una vida de angustia, de carga, de estrés, de depresión, de tensión. Esta mañana reconocemos que eres nuestro Dios, Dios grande, temible, porque te respetamos. Pero también reconocemos que eres un Dios que cumple sus promesas y que eres misericordioso. Esta mañana venimos delante de ti y traemos nuestras cargas, problemas, y los ponemos en tus manos y accedemos ante Jesús para pedir que nos dé descanso. Y te pedimos que nos ayudes a caminar junto a Él y con Él. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.